Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Por ejemplo, el primero dice que como va a haber una jornada retro, que yo no sé cuándo es la jornada. A 31. Todavía quedan 3. 35 en segunda. Que hagamos también anuncios retro en el programa. Qué guay. Dice que el negro saque a nuevos jugadores porque extrañamos Puñal, Lolo. ¡Apoño! Pues haremos retro también. Nino. Buen provecho. Me piden a mí, especialmente Antonio Marqueta, dice, cuando Paco de Rosa de la CB dice Unicaja, pero cuando dice Granada, dice Granada. Por favor, decid Covirán Granada. Cada vez que me acuerde lo voy a decir, Antonio. Porque somos una cooperativa de tenderos que patrocinamos este equipo, entre otros. Y nos hace visibles. Siendo una cooperativa de tenderos, cada vez que me acuerde diré Covirán Granada. Con muy buen producto fresco, además. Hoy el Covirán Granada juega con el Manresa. A ver si me acuerdo, Antonio. Si no, me tienes que disculpar, pero cada vez que me acuerde lo diré. Hay 2 correos electrónicos que hablan de Andrea. Bien. ¿Pero bien o mal? Sorprendentemente hablan bien. ¿Por qué no me conocen? Sí. Solo me escuchan. Javi desde Almería nos ha mandado una versión de Insurrección, una de las mejores canciones, si no la mejor de la historia de la música española. Hay uno que da caña por la entrevista a Laporta. Y luego las preguntas para Pedro Martín. Hola, Peter Martín. Buenos días. ¿Cuántos, dice, como aficionado del Hércules, me pregunto, ¿cuántos equipos que estando en primera división hayan caído por debajo del fútbol profesional han conseguido volver a primera? Dice que recuerda al Mallorca, al Alavés, al Rayo, al Oviedo. Bueno, es que hay muchos. Solamente entre los 32 equipos que están en las primeras posiciones de la clasificación histórica de primera, hasta el Betis, que bajó hasta tercera y volvió, el Celta, que estuvo en segunda B y volvió, el Zaragoza, que estuvo en tercera y volvió, el Deportivo, que estuvo en tercera y volvió, Osasuna, que estuvo en tercera y volvió, el Valladolid, que estuvo en tercera y volvió. O sea, es que hay un montón. Me paro en el puesto 32 porque todos los demás que están por debajo también. O sea, que hay un montón de casos de equipos que estuvieron en primera, bajaron a la tercera categoría o incluso más abajo, como el Oviedo, de fútbol español, y luego han vuelto a primera. O sea que tranquilo, aficionado del Hércules, que se sale. De eso se sale. Sí. Aparte que el Hércules tiene una cosa curiosa, que es que ha estado en todas las décadas de la liga. O sea que la última vez que estuvo en la temporada 10-11, que digamos que pilla la década de los 10 y la década siguiente. O sea que antes de que acabe esta década de los 20 tiene que estar el Hércules en primera división. Hoy hay un Hércules Real Murcia, 2 históricos que yo he visto muchos años en primera. El Hércules está en el puesto 12, el Murcia en descenso, en el puesto 16. He dicho de que tiene que estar, pero no lo va a tener fácil, ¿eh? No. Porque quedan pocos años ya para acabar esta década. ¿Cuándo se instauró, dice, pregunta de jamón, dice, ¿cuándo se instauró por primera vez la regla del valor doble en campo contrario, tanto en eliminatorias nacionales como europeas? ¿Y cuándo ha dejado de tener vigor? Sí, en Europa, por ejemplo, la primera eliminatoria que se utilizó el valor doble de los goles fuera de casa fue en el año 65. No todas las eliminatorias entonces valía eso porque, digamos, los equipos llegaban a un acuerdo a ver cuál era la manera de desempatar. Y muchos de los partidos de aquella época se llegaba al partido de desempate de las eliminatorias. O sea, entonces llegaban a acuerdos entre los equipos directamente. Sí, decían, en este caso, antes de empezar la eliminatoria, pues si ha ido al empate hacemos sorteo. Y había sorteo al final del partido y ganaba el que ganaba el sorteo. Qué bien. Otros había partido de desempate. Luego ya a finales de los años 60 se empezaron a utilizar los penaltis, ¿vale? Pero desde el año 65 se empezó a utilizar en Europa lo del valor doble de los goles fuera de casa hasta el año 2021, que fue cuando se acabó. Y en la Copa del Rey, por ejemplo, hubo 3 ediciones a principios de los años 70 en los que se utilizó eso, luego volvió a desaparecer y se volvió a instaurar en 1993, también hasta 2021, que también desapareció como en Europa. ¿Al 93? Yo pensaba que lo había vivido siempre en la Copa del Rey, fíjate. Te pregunta por la mayor remontada de esta época, pero bueno, no sé si hay una mayor remontada. Bueno, en la Liga de Campeones no ha habido ninguna remontada de más de 2 goles. Ha habido, por ejemplo, esta del Atalanta con el Dortmund hace poco. Y en Conference ha habido una remontada incluso fuera de casa de 3 goles del Olympiacos frente al Maccabi de Tel Aviv, que fue 1-4 y 1-6 el año en que el Olympiacos de Mendilibar ganó el trofeo. Vale. ¿Qué países hay en el mundo que tan solo tengan un jugador que haya ganado la Champions? Por ejemplo, Keylor Navas es el único costarricense que ha ganado la Champions. Imagino que Salah será el único Egipto. Contando Liga de Campeones, es decir, desde el 92-93 para acá, y contando solamente jugadores que hayan jugado y ganado la final, es decir, que no estuvieran en el equipo, en la plantilla, y que a lo mejor jugaron un partido en la primera ronda y no sé qué,
Pues hay casos curiosos. Por ejemplo, hay solamente uno de Ucrania, que es Shevchenko. Hay uno de Trinidad y Tobago, que es Dwight York. Otro de Sudáfrica, que es McCarthy. Un solo ruso, que es Alenichev. Un solo rumano, que es Chibu. Un solo mexicano, Márquez. Uno de Macedonia, Pandev. Uno de Estados Unidos, Pulisic. Uno de Marruecos, Asraf, aunque naciera en España, pero juega con la selección de Marruecos. Un egipcio, Salah. Uno de Ecuador, que es Pacho. Uno de Costa Rica, que es Keylor Navas. Uno de Bosnia, que es Salihamidzic. Uno de Austria, que es Álava. Y un australiano, que es Kiwel. Solo un marroquí ha ganado la Copa de Europa. Me sorprende. Final de la Copa Europa jugando el torneo, o sea, jugando la final. Y encima vale. ya te digo que es de Madrid. Vale. Esta es una petición que me encanta. Dice, por favor, por el Amazonas, por los niños, por el futuro, que deje Pedro decir Copa Europa, que diga Copa de Europa, que diga Champions League, que diga Copa de Campeones, pero que no diga Champions League no digo. Dice, pero que no diga más Copa Europa. Copa Europa. Cada vez que lo dice una Levín del Tottenham, Pues alguna deja el vez se me fútbol. Alguna vez se me escapará, pero en general yo creo que digo Copa de Europa. A mí me encanta que diga Copa Europa. Pero a lo mejor si lo dice muy rápido, pues sí. La Copa Europa. Cada vez que lo dice una Levín del Tottenham, deja el fútbol. Es que me encanta. Pero vamos, Champions League, vamos, no digo ni de coña. Una duda para Pedrito Martín. Si el Atlético se clasifica, ¿le roba el factor cancha al Tottenham? Sí, es decir, jugaría contra el Barça el partido de vuelta en casa. Sí. Claro, si digamos que el sorteo ya está hecho. Entonces, cada uno sigue su camino. Y si vas eliminando equipos que van jugando el partido de vuelta en casa, pues lo coges tú. Dice, para Pedro Martín, cuando pueda, Racing y Unión Deportiva Las Palmas pueden subir. De ser así, Jaime Mata celebraría por partida doble. ¿Existe precedente? Pues sí, porque ha jugado con los dos equipos y yo, de lo que yo sepa, no ha habido un jugador que haya subido con dos equipos al mismo tiempo a Primera División. Que haya ascendido a los dos. Mola más decir eso. Jaime Mata ha ascendido a los dos. A los dos. Así es que si no ha pasado nunca es porque es difícil. Gracias, Peter Martín. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es.